Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por seguirse conectando con nosotros en estos eventos, en estas transmisiones que hemos tenido en relación al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25N. El día de hoy tenemos a la ponente, la licenciada Gabriela Torres de la Paz, quien nos estará acompañando esta sesión y a quien le agradezco en nombre de la Comisión de Equidad su participación y de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Y voy a leer su semblanza para que sepamos un poco más de ella. Ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, donde obtuvo el grado de licenciada en Derecho con mención honorífica por la presentación de la tesis Las redes sociales como nueva plataforma para comisión del delito de trata de personas. Inició su desarrollo profesional en la Defensoría Pública de la Ciudad de México, en donde comenzó su carrera en pro de los derechos de las mujeres, atendiendo los casos de violaciones a derechos humanos en centros penitenciarios de la Ciudad de México. Posteriormente trabajó en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, en el desarrollo de programas piloto en defensa de los derechos humanos. Laboró en el sistema penitenciario federal desarrollando políticas públicas con la finalidad de analizar las condiciones penitenciarias en los penales femeniles y realizar propuestas y acciones desde la perspectiva de género, generando planes de trabajo para la capacitación de personal de custodia adscrito a centros penitenciarios femeniles a efecto de incorporar en su capacitación la perspectiva de género. Fue pionera de la estrategia Abogadas de las Mujeres en agencias del Ministerio Público de la Secretaría de las Mujeres Antes Sin Mujeres, donde en diferentes agencias del Ministerio Público de la Ciudad de México brindaba asesoría a mujeres víctimas de violencia de género, garantizándoles el acceso a la justicia y el buen trato por parte del personal ministerial. Como parte de sus actividades en la Secretaría de las Mujeres, formó parte del primer equipo de abogadas de las mujeres dedicadas al trámite de medidas urgentes de protección contempladas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, brindando asistencia legal ante los jueces penales y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia en caso de recuperación de objetos o abandono inmediato del domicilio por parte del agresor. Actualmente se encuentra adscrita a la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género de la UNAM. Gaby, muchas gracias por acompañarnos hoy con esta ponencia en este evento y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a la Comisión y a la Facultad de Ciencias por esta invitación. Y pues bueno, déjenme compartirles mi pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema que ha causado revuelo en los últimos meses o los años, de lo que es el escracheo y sobre todo de las consecuencias jurídicas del escracheo. Entonces, vamos primero a hablar sobre qué es el escracheo. Es digamos, es un término que es relativamente nuevo, pero no porque sea como algo que recientemente se generó o que recientemente a alguien se le ocurrió que saliera como la palabra escracheo. Más bien es un término que se usa desde hace bastante tiempo, pero que tal vez ahorita con los movimientos feministas y todo lo que ha producido este movimiento, pues bueno, se ha como que traído otra vez a la mesa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la Real Academia Española nos dice que el escracheo es una manifestación popular de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la administración, que se realiza en su domicilio o en algún lugar donde sepamos que va a estar esta persona en la que queremos estar, ¿no? También nos dice que se puede, digamos, traducir o tiene como sinónimo las palabras romper o destruir, aplastar, fotografiar a una persona. En muchos países, el escracheo es considerado también como sinónimo de aplastar, machacar, astillar, escupir, arañar, rasguñar, marcar.
Suena como muy agresivo, digamos, porque en muchos países le han dado como esta traducción, por así decirlo, porque justamente lo que busca es como exponer, ¿no? Los actos de a lo mejor de la de derechos humanos, de conductas que están como fuera de la ley o que simplemente causan un perjuicio a un grupo de personas o a alguna persona. ¿Dónde surgió el escracheo? El escracheo surge en los años 90 en Argentina, donde después de esta etapa de dictadura que hubo en Argentina, se crea un grupo llamado HIJOS, en donde su lema principal, digamos, era: si no hay justicia, hay escrache. Este lema era como utilizado justamente porque durante la etapa de la dictadura se generaron demasiadas desapariciones. Aquí tenemos algunas imágenes donde este, hablan de 30,000 desaparecidos, ¿no? Entonces, este movimiento que se llamó HIJOS justamente fue orquestado por las madres de los desaparecidos. Entonces, lo que querían era justamente como evidenciar las desapariciones que habían existido durante la dictadura y sobre todo la injusticia, ¿no? O sea, que las personas responsables, que a lo mejor ellos sabían que había indicios de que ciertas personas habían sido culpables, pues no estaban como que enfrentándose a la justicia, ¿no? Simplemente, pues, todo el mundo lo sabía, pero pues era como decimos coloquialmente, un secreto, ¿no? Entonces, lo que se buscaba con estas manifestaciones o con este término del escrache era, pues primero, una memoria colectiva, ¿no? O sea, que todo el mundo supiera, que toda la comunidad supiera lo que estaba pasando, era como justamente levantar la voz para que los demás supieran lo que a un grupo de personas les estaba sucediendo. La otra finalidad de este movimiento era justamente que se supiera la verdad, ¿no? O sea, que a lo mejor las versiones que daba la autoridad, ellos consideraban que pues, no eran ciertas, entonces pues, daban como su versión de los hechos y pues querían que toda la comunidad supiera cuál era la verdad, ¿no? Y sobre todo lo que pedían pues era justicia, ¿no? Que estas conductas pues fueran sancionadas conforme a derecho y que se sancionara a las personas que habían intervenido en estos actos de desaparición. Ahora, estos, estos actos que surgen como escracheo en Argentina, hay algo que es como de destacar. Cuando esta organización HIJOS, cuando muchas de las organizaciones se decidían a hacer estos actos de escracheo, lo que hacían eran acciones o actividades como muy llamativas, digamos, ¿no? Eran estas pintas afuera, a lo mejor, de los edificios gubernamentales, de las casas de las personas que estaban señalando, y lo que hacían era justamente estas pintas, pero eran unas pintas como muy folclóricas, ¿no? Hacían también una especie como de circo, o sea, literalmente algunas personas haciendo malabares, ¿no? Todo como que lo que querían era generar este escenario como muy llamativo para que las demás personas como que acudieran a ver qué está pasando, de qué están hablando aquí, todo eso, y entonces eso llamara a la gente para que la gente acudiera y pues se pudiera enterar de lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, ahora que lo pasamos a estos movimientos feministas donde también se ha como arraigado mucho el término del escracheo, tenemos pues algo pues similar, ¿no? Lo que busca el movimiento feminista con este escracheo pues es prácticamente lo mismo que se buscaba en los años 90 en Estados Unidos, ¿no? En este movimiento feminista, el escrache surge como una necesidad de las mujeres justamente de encontrar la justicia, ¿no? Porque a lo mejor nos hemos topado con acude a lo mejor a una instancia del Ministerio Público o ante un juez, y pues si bien es cierto, a lo mejor se lleva un proceso jurídico, pero pues a lo mejor no tiene los resultados deseados por, no sé, pues porque
A lo mejor el Ministerio Público está como todavía con esta forma de juzgar sin perspectiva de género, no sé, a lo mejor ocurrieron ciertas condiciones durante el proceso que les hizo sentir que no hubo justicia, entonces pues digamos la otra cara de la moneda, que es contrario a acudir a instancias jurídicas, pues entonces lo hacen de manera como pública, en donde le hacen saber a la comunidad justamente lo que está pasando con cierta persona, ¿no? Y lo que se busca también con esta idea de hacerlo público, de hacer como público la situación que se está viviendo, pues justamente es buscar una sanción social, ¿no? Si no encontramos una sanción por parte de las autoridades, pues sí queremos que a lo mejor la comunidad que convive con la persona que a lo mejor a mí me agredió, pues entonces le imponga como una sanción, ¿no? A lo mejor cierto rechazo, no sé, que se le excluya de algunas cosas, así, pero eso es justo lo que buscamos, ¿no? Que si no hubo una sanción en la parte legal, en la parte de las autoridades, pues entonces que haya una sanción social. Otra de las situaciones con el stretch feminista es justamente que es usado para visibilizar la violencia, ¿no? Entonces, a lo mejor no acudimos a las instancias para hacer saber los hechos o la situación que está ocurriendo en torno a la violencia, pero a lo mejor vamos a necesitar que la gente sepa qué violencia está pasando, ¿no? Por ejemplo, hablando en el contexto de la facultad, a lo mejor nosotros sabemos que hay un profesor que violenta a la comunidad estudiantil porque a lo mejor durante sus clases emite comentarios machistas, sexistas, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor generalmente se da como ese miedo de no querer acudir a las autoridades a denunciar, porque a lo mejor podemos ser como afectados en nuestras calificaciones, etcétera, como esos miedos que dan cuando nos cuestionamos si denunciamos o no. Entonces puede ser que algunas personas digan, no, yo no quiero denunciar porque ya al hacerlo formal tengo miedo de que haya represalias, de que se afecte mi calificación, etcétera. Pero lo que sí quiero hacer es que toda la comunidad estudiantil sepa lo que está pasando, sepa que este profesor o profesora es así y así, así, emite comentarios machistas, emite comentarios sexistas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo que se ha dado también en la universidad, este tipo de tendedero de denuncias, en donde pues varias personas, a lo mejor de manera anónima, acuden a escribir, ¿no? Sus vivencias o alguna situación de violencia, ¿no? Y justamente lo que también se busca con este tipo de denuncias, digamos, públicas, que pues como tal no son unas denuncias, sino más bien es como hacer pública una situación, pues se usa justamente para alertar a otras mujeres, ¿no? O sea, como para que las demás personas sepan en dónde se está viviendo esta violencia, quién es el que ejerce la violencia, etcétera, como para prevenir o para que las otras personas tengan como más cuidado al respecto, ¿no? Pero bueno, la gran incógnita que se tiene o que ha surgido como mucho en estos tiempos es justamente si ese escracheo es legal, ¿no? O sea, si yo escracheo a mi agresor, ¿está bien o está mal o va a ser usado en contra, etcétera, ¿no? Esa es como la gran incógnita que nos trae hasta aquí hoy. Entonces, legalmente no hay algo que nos diga está bien o está mal, ¿no? O sea, generalmente en México no existe una legislación que explícitamente hable sobre el escracheo o que diga algo al respecto, ¿no? O sea, realmente pues no ha habido como ese avance en la legislación en donde hablemos ya explícitamente de lo que es el escracheo y de las consecuencias jurídicas que puede traer. Pero si analizamos la conducta del escracheo, si analizamos las situaciones, digamos, podemos darnos cuenta que sí
puede haber algunas repercusiones en procesos, o incluso, aunque no haya procesos, sí puede haber alguna repercusión. El primero de ellos es que pone en riesgo el debido proceso, ¿no? Ustedes van a decir, ¿qué es eso del debido proceso? Entonces, el debido proceso es un conjunto de, digamos, de situaciones o de formalidades, así como una lista de cosas que se deben cumplir o que debe cumplir la autoridad al estar llevando un proceso. Ajá. Todas las autoridades que llevan este tipo de procesos jurídicos, ya sea Ministerio Público, jueces, etcétera, todos deben de dar como cumplimiento a este debido proceso para asegurar justamente que los derechos de la persona que estamos señalando como culpable, pues se respeten, ¿no? Porque realmente, pues, a lo mejor nosotras, si estamos en una situación de víctima, pues lo que queremos prácticamente a lo mejor es linchar a nuestro agresor o decir, quiero que pague todas las que me hizo, o lo que sea, pero pues realmente debemos estar conscientes que vivimos en una sociedad en donde todo el mundo tiene derechos, ¿no? O sea, nosotras como personas a lo mejor en situación de violencia, a lo mejor las personas que están señaladas como agresores, incluso hasta es decir, el Ministerio Público que nos atiende, el juez que nos atiende, todo el mundo tiene derechos. Entonces, justamente debemos de respetar esos derechos que tiene la persona a la que estamos señalando, justamente para que todo este proceso se lleve de una manera íntegra, ¿no? Entonces, el debido proceso tiene varios, les decía que es como una lista de varios elementos que se deben de cumplir. Entonces, entre otros tantos, que bueno, aquí los tienen, pero el principal o el que nos atañe en este momento es que tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? No sé si han escuchado hablar que de 2018 para acá cambiamos a un sistema de justicia oral, ¿no? Entonces, antes de 2018, nuestro sistema de justicia nos decía que casi eres culpable hasta que demuestres lo contrario, ¿no? Entonces, seguramente escucharon hablar que muchas personas, a lo mejor que estaban privadas de su libertad, pues no tenían como la manera de demostrar su inocencia, ¿no? Entonces, era como hasta cierto punto muy complicado porque pues a lo mejor, no sé, alguna persona me acusa a mí de haberme robado un lápiz y entonces yo tengo que comprobar que no me lo robé, ¿no? Cuando a lo mejor lo ideal sería que él comprobara o que ella comprobara que yo me robé el lápiz, ¿no? Entonces, este nuevo sistema de justicia lo que hace es cambiar esa premisa de no eres inocente, de que eres culpable hasta que demuestres lo contrario, por eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Antes era eres culpable hasta que demuestres que no eres culpable y ahora eres inocente hasta que la otra persona o el Ministerio Público demuestre que eres culpable, ¿no? Entonces, bueno, entre otros tantos está que tiene derecho a ser informado de todo lo que pase durante el proceso, a que le informen de que se le acusa, a no declarar en su contra, tener un abogado, etcétera, ¿no? O sea, muchos aspectos que pues, se tienen que cumplir para que se cumpla o se dé por cumplido el proceso. Entonces, esta presunción de inocencia es justamente eso, ¿no? Así haya o esté iniciado un procedimiento legal en contra de una persona, esa persona va a seguir siendo inocente hasta que un juez no demuestre o no dicte una sentencia diciendo que es culpable de la acción que se le está reclamando, ¿no? Entonces, si nosotras hacemos un escracheo antes de que pase esta situación en donde ya un juez determine la culpabilidad de la persona que nos agredió, podemos estar violando su debido proceso. Ajá. ¿Por qué? Porque el juez, o más bien el abogado de la persona a la que estamos señalando, puede argumentar que el juez, digamos que tomó partido, ¿no? Por decir, sí es culpable. Un ejemplo,
Si hay una situación en donde yo sufro violencia de género, acudo a las autoridades, pero yo siento que las autoridades pues como que no me hacen caso, como que el proceso va muy lento, como que no es algo como tan rápido, no es algo que esté como cumpliendo con mis expectativas. Entonces yo decido irme como por el otro lado de la denuncia en redes sociales tal vez, en donde yo hago una publicación en redes sociales y señalo como todo lo que sucedió, ¿no? Y entonces esta denuncia en redes sociales se hace súper viral, se comparte 3.000 millones de veces y es algo que a lo mejor, no sé, sale en redes sociales, pero también sale en la televisión, en las noticias, etcétera. Entonces es algo que ya no nada más se queda como, ah, le conté a mi grupito de amigos, ¿no? O sea, ya se expande justamente a ser viral, entonces a conocerse como por medio mundo, ¿no? Entonces, el abogado de la persona que yo estoy señalando puede argumentar que el juez no actuó de manera parcial. O sea, no se enfocó únicamente a ver lo que estaba en el expediente, sino que se dejó como viciar, como que se dejó llevar por la opinión pública, es decir, por lo que dice redes sociales, por lo que dice los noticieros, ya saben, ¿no? Entonces, es como poner en juego justamente esta situación de que ya no se está presumiendo la inocencia de la otra persona, porque, pues bueno, por acá el juez va a tener a cientos de personas a lo mejor exigiendo que se le castigue y que, no sé, que se le meta a la cárcel, etcétera. Y a lo mejor legalmente, pues se tiene que enfocar a lo que hay en el expediente y nada más, pero a lo mejor mmm, se puede como argumentar que el juez no se basó únicamente en eso, sino que se dejó guiar por las miles de personas que están acá como su conciencia, diciéndole, castígalo, sancionalo, ¿no? Entonces, se puede como entender que hubo ahí como una violación a su debido proceso y pues se nos viene para abajo como el asunto, ¿no? Porque lo importante es que en esta parte del debido proceso es algo que se debe de cumplir sí o sí. Si no se cumple, pues se corre el riesgo de que pues, el asunto se nos venga para abajo y pues no tenga la finalidad o no se cumpla con la finalidad que buscamos desde el principio. Otra de las consecuencias legales del escracheo es justamente que se desestiman los procesos formales. Es decir, si en este ejemplo que yo les ponía, ¿no? Donde yo acudo al Ministerio Público y después hago mi denuncia. Si a lo mejor ya mi denuncia o mi publicación que yo hice en redes sociales ya está súper viralizada, ya la sabe medio mundo, y de repente, no sé, sale o aparece otra, bueno, no aparece, más bien a otra persona que sufrió violencia por parte de esta persona que estoy señalando, le da como ese valor, ¿no? Porque generalmente pues, las víctimas o las personas en situación de violencia tal vez necesitan como sentirse acompañadas para ya como platicar sobre lo ocurrido, etcétera. Entonces, si a lo mejor a una de mis amigas o a una de mis compañeras de la facultad, por ejemplo, le pasa que, híjole, ve que estoy teniendo mucho apoyo por la publicación que hice y todo eso, sabes que este es mi momento, voy a denunciar, estoy súper segura, y entonces acude a las instancias y entonces en ese momento puede ser que a lo mejor el Ministerio Público o el juez se torne como, pues como en un, ¿cómo decirlo? En un afán de no juzgar con perspectiva de género, decir, pues ahora como ya vio que la otra persona se hizo famosa, ya quiere que no sé qué, ¿no? Obviamente está mal, está, digamos, contrario a la ley que los jueces o los ministerios públicos actúen de esa forma, pero pues se puede dar el caso, ¿no? Que a lo mejor ya no se le dé como credibilidad total a la víctima cuando debería de ser así, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les puse un ejemplo en donde un policía le está diciendo al juez, ay, ¿por qué no había denunciado antes? Qué casualidad que ahora que ya el agresor
agresor o la persona señalada ya es famoso, ya le dan ganas de denunciar, ¿no? Y entonces el juez, pues justamente le da como esa credibilidad en donde dice, ah, pues sí, ya como vio que ya es famoso, ya quiere denunciar y todo. Entonces, como que todo eso que pasa alrededor, lo que pasa con las publicaciones en redes sociales, a lo mejor que salen en noticias, etcétera, todo eso al final sí va a viciar el proceso, ¿no? O sea, a veces decimos, no, pues es que no debe de ser así, pero puede ocurrir y puede ser que ya el juez o el Ministerio Público pues deje de ser imparcial, ¿no? Y entonces aceptamos lo que pueda pasar con otras personas que quieran denunciar. Otra consecuencia del escracheo es justamente, es algo que creo que me han preguntado muchas veces, ¿no? Que a veces lo preguntan como que si la persona que yo estoy escrachando me puede demandar o me puede denunciar por daño moral, ¿no? Entonces, es algo que sí pasa. Eh, es todo un tema porque digamos que el daño moral, o sea, eh, la afectación al daño moral en otra persona no es considerado un delito, o sea, no está dentro del Código Penal, al menos de la Ciudad de México, del Código Penal Federal, no está, o sea, no es un delito afectar la moral de otra persona. Pero sí es una cuestión que está contemplada al menos en el Código Civil. Entonces, este daño moral, o lo que conocemos como daño moral, se entiende como una afectación que una persona va a sufrir en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación en su vida privada, eh, y aspectos físicos, o bien digamos, la idea que otras personas tienen de ella, ¿no? Eso es lo que es como el daño moral, ¿no? Que una persona sufra como algún tipo de afectación eh, por, alguna, eh, por alguna cosa o alguna actividad de una tercera persona, ¿no? Entonces, justamente eso pasa, o eso es lo que, digamos, es como la esencia del escracheo, ¿no? Porque justamente como platicábamos, lo que se busca es una sanción social, una afectación a lo mejor en su círculo cercano, etcétera, ¿no? O sea, justamente lo que queremos es que haya lo que tenemos aquí, ¿no? Que su reputación se vea afectada, que a lo mejor la idea que tienen otras personas de ella o de él se ve afectada, ¿no? Entonces, es, digamos, en la esencia del escracho, ¿no? Causarle un daño moral. Entonces, ¿qué pasa cuando yo causo un daño moral a una persona? El Código Civil nos dice en su artículo 1916 que el responsable de causar un daño moral tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero. Generalmente, digamos que es complicado hablar de una reparación del daño moral, ¿no? O sea, porque si a lo mejor de un escracheo que me hicieron a mí, por ejemplo, yo a lo mejor perdí mi círculo de amistades, ya todos mi círculo cercano piensa que soy una agresora, ya no me hablan, a lo mejor, no sé, hablando de la universidad, a lo mejor perdí mi puesto, etcétera, ¿no? Entonces es una afectación que pues realmente cómo la reparamos, ¿no? O sea, no podemos regresar el tiempo y decir, ah, ya no va a pasar esto, ya no voy a hacer mi publicación, entonces ya todo va a estar como antes. O sea, realmente, pues no se puede, ¿no? Entonces, el Código Civil pues justamente marca que la manera viable, digamos, de tener como esta reparación del daño, pues es con una indemnización en dinero. Ahora, ¿quién va a dar esta reparación en dinero? ¿No? O sea, ¿quién va a ser el responsable de causar un daño moral? Entonces, el responsable según el Código Civil Federal es el que le
la imputación, o sea, la situación que se le está reclamando a otra persona, ¿no? Ya sea que sea un hecho cierto o no, de todas maneras es considerado como un daño cuando esta acción de comunicarle a los demás pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, exponerlo al desprecio de alguien. También será responsable el que le reclame, digamos, a otra persona un hecho determinado y calificado como delito si este hecho es falso o la persona a la que se la está reclamando es inocente. ¿Ah? Entonces, en la primera fracción, digamos, nos habla de cuando yo le cuento a otras personas, a lo mejor yo ya estoy llevando un proceso, lo que sea, y yo decido contarle a, no sé, en mis redes sociales, decido contarle a todos mis seguidores que hay una denuncia, que ¿cómo decirlo? Que hay una denuncia en donde cierta persona está involucrada porque cometió actos de violencia de género contra mí, etcétera, ¿no? A lo mejor esa situación sí es cierta. Y sí es cierto que hay una denuncia, que hay un proceso, y tal vez dentro de algún tiempo reciente que sí es cierto esta situación y que sí, efectivamente, se declaró culpable, ¿no? Pero al final, el hecho de contarlo o comunicarlo a las demás personas, pues ya puede ser considerado un daño moral. Ahora, el que impute en la segunda fracción, donde estamos hablando que reclamen un hecho falso, digamos, pues es también es considerado también como una afectación a la moral, porque justamente están como reclamando o exigiendo a alguien por algo que pues es falso, ¿no? La persona que presente alguna denuncia en contra de alguna persona, sabiendo que es falso o que la cuestión que yo le estoy reclamando no se ha cometido, pues también será considerado como responsable de daño moral, o el que ofenda pues el honor o ataque a la vida privada de alguna persona. Esto es lo que nos marca el Código Civil Federal y es lo que tenemos que observar, porque sí se pueden dar situaciones en donde la persona a la que yo estoy escrachando, pues, digamos, se venga contra mí, ¿no? O sea, él sí haga o ella sí haga uso de la legislación, digamos, para cometer un acto pues, de denuncia o de demanda en contra de mí por el escracho que yo le hice, ¿no? Otra de las consecuencias jurídicas o de las desventajas que provoca el escracheo es, en primera, que pone en estado de alerta a la otra persona. O sea, si yo sufrí actos de violencia de género y yo estoy pensando o estoy como en mi proceso de estar como lista para iniciar una denuncia en contra de mi agresor, y yo, antes de eso, yo lo publico en una red social o lo hago público, lo que puede pasar es que obviamente esa publicación le llegue a la persona que me agredió y pues obviamente se pone en estado de alerta, ¿no? O sea, ya sabe que a lo mejor te lo voy a denunciar, ya va creando como su defensa, o a lo mejor, no sé, puede haber un caso en el que se da la fuga, etcétera, ¿no? Justamente porque pues ya sabe cómo se va a actuar, ya sabe qué es lo que va a pasar, y pues le damos como ese tiempo de reaccionar antes de que la situación ya esté como ante las instancias jurídicas. Otra de las situaciones es que no hay un espacio seguro para ninguna de las partes. Tanto en la universidad como fuera de ella, o sea, en las instancias como Ministerio Público, las autoridades tienen la obligación de girar medidas de protección. Estas medidas de protección son justamente digamos, una lista de acciones que se le prohíben a la persona que estoy denunciando para que no me moleste, digamos, ¿no? Para que no tome represalias, para que no se acerque a mí a amedrentarme, que no mande a terceras personas a amenazarme, etcétera, ¿no?
Entonces, esa situación que se da con las medidas de protección es justamente como proteger a la persona que está haciendo la denuncia para que al menos durante el tiempo que dure el proceso esté como protegida, ¿no? Obviamente ya después que termine el proceso, pues habrá otro tipo de medidas, pero en esta etapa en la que se inicia el procedimiento, lo que buscamos es que la persona que está denunciando esté segura, ¿no? Y cuando estamos haciendo una publicación a lo mejor en redes sociales o algo como una denuncia pública, no tenemos esa certeza, ¿no? Porque nada nos protege, nadie va a emitir estas medidas de protección hasta el momento en el que no se inicia un proceso. Entonces, estamos realmente como desprotegidas o desprotegidos en el momento en el que decidimos hacer una denuncia pública, porque no hay nada que nos respalde, no hay nada que nos proteja o que esté como antecedente, ¿no? De que tal persona me agredió, de que sucedió tal situación, ¿no? No, otra de las desventajas es que no se evita la repetición de la conducta, ¿no? O sea, el hecho de que yo publique en mis redes sociales que alguna persona me agredió, pues no estoy como mm, evitando que se repita la conducta, ¿no? Al contrario, pues simplemente puede como haber represalias y todo, e incluso subir, digamos, el nivel de violencia, ¿no? Entonces, no estamos como aportando esto de evitar la repetición de la conducta. Otra de las situaciones es que no hay forma de responsabilizar a la persona, ¿no? O sea, si esta conducta se repite, yo no puedo hacer responsable a esta persona, ¿no? Por ejemplo, hablando de las medidas de protección, generalmente hay una medida que se dicta tanto dentro de la universidad como fuera, que es justamente no mandar como a terceras personas a amedrentar o amenazar a la persona que está denunciando, ¿no? No, a lo mejor no acercarse a la persona, ¿no? Entonces, si hay una situación en la que a lo mejor yo ya denuncié, yo ya tengo esas medidas de protección y, no sé, llegan a mi casa y se ponen, no sé, a aventarme piedras y a aventarle piedras a las ventanas, no sé, se me ocurre una situación. Si hay unas medidas de protección previas, hay como mm, esa idea de que puede ser que sea esta persona, ¿no? Justamente por la idea de que hay una denuncia, ya hay un proceso previo, entonces se puede tener como una ligera forma de enlazar los hechos, ¿no? A lo mejor, si dentro de esas personas está a lo mejor un amigo o una amiga de mi agresor, pues entonces ya es como, vamos a unir piezas y entonces sí, ¿no? Sí puede ser que suceda y que se le responsabilice a la persona que estamos señalando. Pero si no hay ninguna medida, digamos, activa, pues lo que va a pasar es que no hay manera de enlazar este hecho de que no fueron a aventar piedras en mi casa con los hechos previos, ¿no? O sea, porque simplemente son hechos aislados, porque no hubo una denuncia previa, entonces no hay manera como de aislar, juntar las piezas para que todo pues, se una, ¿no? Entonces es muy importante justamente que existan estas medidas de protección, tanto en casos dentro de la universidad como fuera de ella, porque pues nos ayuda justamente a mantener como en ese espacio seguro a la persona que está denunciando. Otra situación es que no queda un registro formal sobre la acusación, es decir, pues si es una denuncia a lo mejor o una publicación en redes sociales, pues se queda ahí y a lo mejor ahorita causa demasiada conmoción en todos los usuarios de las redes sociales, pero pues ya después con el tiempo se olvida y el antecedente pues nunca queda de manera formal. Otra de las situaciones es que no hay, bueno, ya les comentaba, no hay medidas de protección a la persona en situación de violencia y pues tampoco hay una reparación del daño para la persona que está denunciando, ¿no? O sea, porque pues no, realmente con una publicación en redes sociales o con hacer pública una situación, pues no se puede pedir una reparación de nada, ¿no? Entonces es como muy complicado, solo queda como en hacer del conocimiento de las demás personas una situación que yo viví, pero pues no tenemos como más
que a lo mejor, no sé, haya algún tipo de afectación en la vida de la otra persona, pero pues realmente de manera formal no tenemos o no conseguimos absolutamente nada, ¿no? Al contrario, nos podemos meter como en la bronca de que esta persona que yo escraché actúe legalmente contra mí y entonces me pida como una reparación del daño, ¿no? Un ejemplo que luego yo les pongo es, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que trabaja en una empresa, ¿no? Por ejemplo. Esta persona comete un acto de violencia de género contra una de sus compañeras, pero esta compañera lo que hace es hacer una publicación en redes sociales donde pues, explica todo lo que sucedió con su compañero y entonces cuenta ahí, no sé, las situaciones de violencia de género que vivió con él, ¿no? Entonces, esta publicación se vuelve viral y entonces llega al dueño o al jefe de la empresa donde trabajan ambos y lo que hace este jefe es simplemente correr a la persona que cometió los actos de violencia, ¿no? Sin a lo mejor ni una investigación dentro de la empresa, ni una denuncia fuera de la empresa, o sea, nada, ¿no? Nada más como porque así sucedió, así les llegó como la información y punto, ¿no? Él decidió tomar como acción. Entonces, la persona que cometió el acto de violencia decide si demandar por la vía civil a esta compañera que hizo la publicación. Entonces, le reclama, obviamente, porque a lo mejor sus compañeros de trabajo lo empezaron a acosar o empezó a recibir mensajes de que era un acosador, de que, etcétera, ¿no? Luego, pues perdió su trabajo, obviamente, a lo mejor la relación que tenía él con su familia, con, no sé si tenía hijos, no sé, en esta historia, obviamente va a cambiar esa relación, ¿no? Porque ya hay esta situación en donde nos dice, es que esta persona tú la ves de este modo, pero realmente es un acosador o es cometió estos actos, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones dentro de la vida de esta persona que van a cambiar y son justamente las que van a reclamar, digamos, por la vía civil, argumentando que hubo una afectación a su, a la manera en que otros lo veían, que perdió su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces se contempla como un daño moral y pues obviamente, desafortunadamente, cambian los papeles y entonces la persona o la compañera que sufrió los actos de violencia va a ser la que esté demandada por una situación de daño moral, cuando desde un principio debe de ser al contrario, ¿no? Debe de ser que ella denunciara por los actos de violencia que había sufrido y pues obviamente se cambiaron los papeles, ¿no? Pero esta es la situación a la que podemos llegar cuando hacemos un extracción y cuando pues no tenemos como en cuenta todas las consecuencias que puede traer. Ahora, les quiero dejar como sobre la mesa que sí pasa en la vida, ¿no? O sea, hay veces que decimos, no, es que eso no pasa, no puede ser que cambien los papeles tan bruscamente, pero realmente sí pasa, ¿no? O sea, y aquí les voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso en 2013 de Jesús Ortega contra la periodista San Juana Martínez. Este caso, pues sí fue muy sonado porque la periodista publicó dos artículos, uno se llamaba Consumidores del Sexo Comercial y otro Infierno en el Cadillac, Sexo, Poder y Lágrimas, donde, pues bueno, en el contenido de estos artículos, ella refería que, pues, de su investigación descubrió que Jesús Ortega, pues, era consumidor de sexo servicio, que incluso, pues, había lugares en donde a menores de edad los prostituían y él, pues, era como muy afín a ese tipo de lugares, ¿no? Entonces, estos artículos, pues la periodista dijo es mi libertad de expresión, entonces yo los publico porque es una investigación y porque pues, es mi trabajo, ¿no? Entonces, ella publica los artículos y cuando salen estos dos documentos, Jesús Ortega decide iniciar una demanda por daño moral
Y en 2016, el juzgado 69 de lo civil de la Ciudad de México determinó que la periodista no pudo comprobar las afirmaciones que realizó en ambos artículos, entonces pues, prácticamente que no tenía como pruebas de que lo que ella mencionaba en estos artículos era verdad, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor, como les decía al principio, ¿no? Sí, a lo mejor era un secreto a voces que esta persona consumía ese tipo de servicios, etcétera, y que a lo mejor sí iba a esos lugares, etcétera, pero pues realmente ella no pudo comprobarlo o no pudo como realmente comprobarle al juez que lo que estaba diciendo en esos artículos era cierto y que ella pues solamente estaba haciendo su trabajo y ejerciendo su derecho de libertad de expresión, ¿no? Entonces, se le, en esta sentencia, pues, se determina que era, digamos, viable la reparación del daño moral. Desconozco a cuánto salió la cantidad, pero pues, bueno, hubo una sentencia en donde la periodista tuvo que hacer como esta reparación del daño por algo que pues, a lo mejor todo el mundo sabía, ella sabía de su investigación, ella lo descubrió, pero pues realmente es como muy complicado el comprobarlo, el decir, sí, eh, sí es así como sucedió, ¿no? Porque sobre todo, a lo mejor sí en este escenario, a lo mejor hubiera existido denuncias previas de que Jesús Ortega si era afín a este tipo de lugares, si ya había una sentencia en donde lo sentenciaban por este tipo de conductas. Entonces la periodista solo lo único que habría hecho, digamos, era hacer pública una sentencia en donde ya se le condenaba como culpable, ¿no? Entonces, en esta situación, tal como se dio, pues no se pudo comprobar porque no habían procesos en su contra, porque no había una sentencia. Entonces, desafortunadamente, se cambiaron los papeles y la que terminó en la necesidad de reparar el daño moral, pues fue, ¿no? Otro de los ejemplos que les tengo es uno muy reciente de la presentadora Ingrid Coronado contra la revista TV Notas en el año 2014, donde, bueno, la revista TV Notas eh, en su contenido, tanto en digital como en físico, empezó a publicar fotografías de Luis Coronado y de su hijo, así como a hacer comentarios sobre su vida privada, pues así como hacer como conclusiones sobre su actuar, tanto de ella como de sus hijos, etcétera, comentarios que pues obviamente la presentadora no había hecho, no había permitido, no tenían como autorización. Entonces, pues bueno, fue un proceso muy largo y en 2021 la Suprema Corte de Justicia confirmó que hubo un daño moral, ya que establecieron que cada persona tiene derecho a decidir la imagen con la que se va a mostrar ante la sociedad, ¿no? Entonces, a lo mejor TV Notas estaba diciendo, es que Ingrid Coronado es, no sé, es roja y siempre es roja, ¿no? Y entonces cuando sale en sus programas o cuando sale como conductora, se presenta como azul, ¿no? Entonces, eso era como lo que decía TV Notas y estaban como muy encima de ella porque, es que porque te presentas de otro color, ¿no? Entonces, lo que determinó la Suprema Corte de Justicia es que incluso las personas que están como en este círculo de la televisión, la radio, etcétera, tienen derecho a decidir con qué imagen se presentan ante los demás. Y nadie tiene derecho a cambiar como esa imagen o a mostrar como la imagen que según es la real, ¿no? Entonces, en este caso del escracheo, pues justamente pasa lo mismo. Si a lo mejor una persona, sí, a lo mejor muchas personas sabemos que es agresor, que comete actos de violencia de género, pero no hay algo que realmente acredite que sí es culpable o que sí se le ha sancionado por eso, pues realmente es muy complicado evitar este tipo de situaciones de daño moral, ¿no? Porque pues, realmente necesitamos tener como ese antecedente del juez que diga sí es culpable por estos actos
Si no, pues realmente no podemos comprobar que sea. Entonces, pues bueno, la recomendación es pues tener en cuenta todos estos elementos, tener como demasiada precaución al momento de hacer algún tipo de escracheo, sobre todo porque lo que buscamos, yo sé que muchas veces es esta justicia social, ¿no? Si no tuve justicia por parte de las autoridades, quiero tener justicia por parte de la gente, ¿no? De mi círculo cercano a lo mejor. Pero debemos tomar en cuenta pues, las situaciones que se pueden dar, las situaciones en las que nos podemos estar como involucradas o involucrados por una situación así, ¿no? Entonces, pues bueno, por mi parte es todo. Espero que haya quedado un poquito claro. Y pues, bueno, la recomendación es simplemente acudir primero a instancias jurídicas o legales para recibir la orientación adecuada y pues ya, dependiendo de lo que nos comente a lo mejor la persona de a lo mejor de nuestra oficina jurídica o del Ministerio Público, etcétera, pues ya determinar si quiero hacer como una denuncia formal o a lo mejor solo hacer una publicación en redes sociales, ¿no? Muchas gracias. Gaby, muchísimas gracias por esta excelente ponencia, muy interesante. Todo lo que nos dices, todos los tips, justamente todas las consecuencias, ¿no?, que puede traer el escracheo. Nos parece sumamente importante que nos lo hayas dicho justamente para aclarar dudas al respecto. Y bueno, pues a nombre de la Comisión de Equidad, les damos las gracias por habernos escuchado el día de hoy, a todos ustedes, a la audiencia y a la licenciada Gabriela Torres por su valiosa participación. También muchas gracias. Debido a una cuestión de tiempos que nos ha comentado nuestra ponente y que ya estamos con el tiempo encima, pues vamos a dar por terminada su participación. Sin embargo, les invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en los chats de Facebook para que la licenciada Gaby Torres los pueda resolver esas dudas en el transcurso de la semana y el fin de semana directamente en el chat. Muchas gracias a todos de nuevo y gracias por su comprensión. Buenas tardes. Nos vemos mañana en el último día de este gran evento que hemos diseñado para ustedes en torno al 25N. Muchas gracias.